La idea original del libro era contar una historia que, por lo menos desde el lado militante, desde el lado más de, eh, bueno, nada, de los compañeros que participaron dentro de esa experiencia, no, no estaba contada. Yo cuando empecé con el libro traté de hacer un pequeño resumen de todo eso. Y hay unos cuantos libros escritos por militares o por simpatizantes con esa línea. Hay muchos libros genéricos donde, digo así, bueno, cuentan la experiencia de la compañía de monte, pero digamos bastante por arriba. Los libros que están escritos por ex PRT o ex RP también lo tocan bastante por arriba, si bien con otro sentido, pero lo tocan por arriba. Y faltaba esa línea, ¿no? O sea, faltaba que los que habían participado de esa experiencia, nada, mencionaran, qué sé yo, cómo la vivían ellos. Y así empezamos a contactarnos con algunos compañeros que habían participado de la compañía de monte. De los primeros, bueno, el Indio Paz, no sé, Martín Jaime, el Colorado Marcos. Y a partir de ahí se fueron abriendo otras puntas de otros compañeros que no son tan conocidos, pero sí habían formado parte de lo mismo. Porque si no, o sea, quedaría solamente en un libro de la entrevista a fulano de tal y él como vocero oficial, obviamente con los problemas que conlleva la memoria. O sea, engrandecer algunas cosas, empequeñecer otras, olvidarse de algo, deformar alguna historia, no con ánimos de ellos ponerse en el papel de héroe, porque ninguno, por lo menos de los que me tocó entrevistar, ninguno se puso en ese papel de gracias a mí hicimos tal cosa o yo fui el que hizo no sé qué. Las anécdotas en torno a eso son más bien divertidas. Yo le corté el pelo un día a Santucho, yo iba, no me acuerdo si adelante o atrás de Santucho, cuando bajábamos y yo me caí de culo y él también, digo, más en ese sentido. No en el sentido de yo le decía a Santucho que hiciera tal cosa y él, claro, después lo llevaba al comité central y era lo que yo había dicho. Y la metodología fue, bueno, esto que te decía, entrevistas personales, no hubo casi entrevistas grupales, y cuando hubo así momentos colectivos, las preguntas también eran individuales, o sea, era la misma pregunta para varios. Bueno, el rastreo por todo lugar donde se pudiera de los compañeros que no están, digamos, más, por así decirlo, al alcance de la mano, que son más conocidos. Mucho libro, mucho artículo, mucho diario. Los libros, algunos son más sencillos de conseguir, otros un poco más difíciles, pero bueno, eso es, digamos, el general del material que se usó para eso. Pero y fuentes primarias, pocas. Fuentes primarias, bueno, después tenés los estrellas, tenés diarios, tenés partes militares. Pero referido a la compañía de monte, es más una rareza, ¿no? Sí, no hay mucho. Y lo que hay es extraordinario. O sea, no se consigue así simplemente. O sea, uno no va caminando por ahí y se lo encuentra. La Gaceta, desde luego. Claro. O sea, que en realidad es la reproducción de los partes militares. El Estrella Roja tenía una periodicidad que durante cierto tiempo se mantuvo, cada 15 días, pero claro, vos pensás que no había celulares o mail para mandar, entonces era que un compañero se juntara con otro compañero y que ese compañero escribiera en función de lo que le había dicho el primero, y era muy engorroso y no salía todos los días. Y si no, había también partes militares, emboscada en tal lugar, el día tanto, a tal hora nos encontramos con el ejército, tantos compañeros, y el resultado fue este y este, una victoria para el RP, la compañía de monte vencerá y chau. Ya no había mucho tiempo como para explicar un montón de cosas. Y los militares,
muchos lo que hacen es tomar esto que te decía de la Gaceta, y por otro lado Vilas, que fue el primer... Era una especie de diario, ¿verdad? Claro, fue el primer responsable del operativo Independencia a partir de febrero del 75, y él llevaba una especie de diario, medio raro, en realidad no es tan diario. Que bueno, nada, recopiló un montón de cosas, pero el problema es que después de que Vilas cae en desgracia, ese diario queda prohibido por el propio ejército, porque ahí, entre otras cosas, lo que decía era lo que había hecho el ejército, sin ningún tipo de problema, ¿eh? Nosotros... Claro, sobre la tesis de la guerra. Claro, nosotros... La legitimaban por el lado de la guerra, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que hicimos con los miembros de la Compañía de Monte fue encerrarlos acá, y bueno, para sacar información, esto y lo otro, pero bueno, también parte de la población y qué sé yo, y por los centros que nosotros teníamos pasaron 1000 y pico de personas, sin ningún problema, porque en definitiva, digo, yo, Vilas, tengo la validación del Poder Ejecutivo Nacional, entonces nada, ¿quién me va a mover a mí? Recordemos que la validación era el decreto de... El decreto 271 primero, y después el 2700, ahora se me fue el nombre, pero creo que es 2770, 71 y 72, que nada, estaban firmados todos por María Estela Martínez de Perón, con todos los ministros en el medio, que no era solamente López Rega, sino por ejemplo estaba Rucauf, que también firmaba eso. Luder, todo tipo que después fueron bastante conocidos. El Rucauf hasta no hace poco. Y sin ningún tipo de problema, bueno, nada, que intervenga el ejército y nada. Si tiene algún problema el ejército con el tema de jurisdicción o para hacer cosas y lo que fuera, ningún problema, por nosotros tiene vía libre. De hecho, durante todo el 75 sobre todo se da una especie de dualidad de poder entre el ejército y el gobernador y la gobernación de Tucumán. Sobre todo en términos visibles, hacia afuera, qué sé yo, bajaban recursos del Ministerio de Bienestar, ¿no? Y López Rega negociaba con uno y con otro, obviamente que tenía más simpatía con Vila. Nada, de ese tipo de cosas hay un montón. Es curioso que Tucumán fue una de las pocas provincias donde no se produjo la depuración ideológica en época de Perón, ¿no? O sea, como que hubo una continuidad ahí, ¿no? Claro, ahí lo que pasa es que no terminaba, para mí, no terminaban de definirse en términos de gobernación de qué lado estaban. Y la intervención por parte de la nación fue casi inmediata. O sea, la Compañía de Monte aparece ya para mayo del año 74, o sea que fue prácticamente enseguida que asumió Perón, y la primera intervención policial ahí fue ese mismo mes, mayo ya junio, que es la toma de Acheral, y la intervención policial con orden de Perón fue para mediados de mayo, que nada, ahí las anécdotas que hay en torno de eso es que la policía iba corriendo siempre atrás de la Compañía de Monte, metiéndose por los cerros, qué sé yo, en un terreno que no conocía, que fue lo mismo que pasó después para agosto, ¿no? O sea, las intervenciones policiales ahí no resultaron hasta que después vino la teoría de quitarle el agua al pez. Entonces, en vez de subir al monte, nada, trabajar, entre comillas, en términos militares, con la población de la zona, o sea, cortarle el abastecimiento. Claro, y obligarlos a bajar, tal cual, y estar en un terreno que no les convenía. Tal cual. Y aterrorizar a la población de que si colaboraba con la guerrilla, la iba a pasar muy mal. De hecho, la pasó muy mal, colaborara o no. O sea, la cercanía con el monte ya era un problema.